Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestros amigos seguidores de escudosfiscales.com. Qué gusto saludarlos esta tarde, una tarde soleada de fin de semana, donde tenemos una actividad de capacitación sobre un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Listo para empezar. Excelente. Entonces, eh, agradecer tu participación. El tema que nos convoca hoy se llama contratos de asociación en participación. Es un tema muy interesante que tiene que ver con los proyectos que realizamos constantemente, con las inversiones, y nos va a permitir tener una pauta con respecto a cómo se desarrolla ese tipo de contratos. Recuerde que eso está dentro del marco de la Ley General de Sociedades, la 26887, donde nos hablan de este tipo de contratos, tanto el que vamos a tratar ahora se va a llamar asociación y participación, pero también les comento que hay otro tipo de contratos como son los consorcios. Hay incluso otro tipo de contratos que no se utiliza dentro de la ley peruana, pero que son válidos, como los joint venture. Entonces, cada tipo de contrato tiene su característica y hoy lo que nos aboca es el tipo de contratos de asociación en participación. En consecuencia, voy a dar pase al doctor Javier García, quien nos va a explicar sobre este tipo de temas. Estaré como asistente viendo sus preguntas en el chat y todo esto llega gracias al auspicio de escudosfiscales.com. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en nuestro canal de Facebook como Escudos Fiscales, en nuestra página de YouTube. También tenemos un canal como Escudos Fiscales. Agradecidos por su suscripción y siempre brindándoles información de valor. Javier, empezamos. Gracias Luis. Permíteme compartir pantalla, por favor. Puedes compartir pantalla, Javier. Listo, ahora sí, gracias. A ver, un segundo. Buenas tardes a todos. Gracias, emprendedores, empresarios que están hoy presentes aquí en la charla. Vamos a admitir a todos los participantes. Ya está, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Listo, ¿ve mi pantalla, Luis? Si no, ¿sí se ve? Sí, conforme, se ve muy bien. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Buenas tardes, queridos amigos, empresarios, emprendedores. Como ya les dije, mi nombre es Javier García. Doy las gracias a Escudos Fiscales, que es dirigido por Luis Miranda, por haberme invitado nuevamente a compartir con ustedes algo acerca de estos temas legales empresariales. Así que hoy vamos a hablar, tal cual Luis ha dicho, yo he preparado unas diapositivas que vamos a aprender juntamente acerca de los contratos asociativos. Entre ellos vamos a hablar del contrato de asociativo en participaciones. Vamos a hablar también del consorcio. Así que son los dos contratos que están normados en la Ley General de Sociedades. Si tienen preguntas, estimados amigos, escríbanlas por el chat y yo voy a ir respondiendo el chat. Sí, la clase está siendo grabada y Luis luego creo que les va a compartir la clase y también Luis les va a compartir las diapositivas, así que no se preocupen. Si tienen preguntas, como les dije, al final va a haber una ronda de preguntas y si quieren van a ir preguntando por el chat, yo voy leyendo el chat cada cierto rato y voy respondiendo pregunta por pregunta, ¿está bien? A ver, lo primero que tenemos que entender es qué es asociatividad. ¿Qué significa ser socio o socia? ¿Qué significa ser una asociación? ¿Qué significa ser asociado, no? Todas estas palabras, como ven en las diapositivas, expresan juntarse, unirse, hacer grupo, hacer conjunto. Eso significa asociarse, hacer un conjunto
de empresarios para algo. Eso es una asociación o la palabra asociatividad. Pero en el tema legal va más allá que sencillamente juntarse o unirse o hacer grupito, o hacer mancha, como normalmente decimos en Perú, ¿no? Sí, aquí expresamos unión de voluntades, talentos, recursos de un grupo de personas en busca de un objetivo común. Trabajar conjuntamente para mejorar resultados. Yo solo puedo hacer algo, pero si Luis y yo nos juntamos, podemos hacer el doble, obtener el doble de ganancias o obtener el doble de la meta que nos hemos planteado, ¿no? Eso se llama sinergia, a veces lo conocemos como sinergia empresarial, ¿no? Obtener mejores resultados, ¿gracias a qué? A trabajar en equipo, a trabajar en grupo, a trabajar en sociedad con alguien más. Y bueno, es un proceso, ustedes sabrán, ¿no? El que Luis y yo nos asociemos significa que Luis da su palabra, yo doy mi palabra, nos comprometemos a trabajar, tiene que haber permanencia, no es que yo le diga, Luis, me voy mañana, pero si recién empezamos hoy día, no puede pasar eso. Si yo hago algún tipo de asociación, algún contrato con Luis, significa que Luis y yo vamos a lucharla para que salga adelante este proyecto, ¿no? Y por eso que se necesita disciplina. Así que cuando ustedes se asocien con alguien, tienen que buscar estos elementos o estas virtudes, ¿no? Debe ser una persona comprometida, que permanezca, que no se va. Hoy no fue hoy día, renuncio, me voy. No van a llegar muy lejos si sucede eso. Y tiene que ser una persona disciplinada, ¿no? De tal hora a tal hora se trabaja. Por ejemplo, la mayoría que somos independientes, no trabajamos para alguien, debemos ser muy disciplinados. Porque yo podría pasar en mi casa durmiendo todo el día, como nadie me controla, pero eso va a conllevar a que mi empresa quiebre, no llegue lejos. Entonces, lo que normalmente necesita una empresa para que sea exitosa es compromiso, permanencia y disciplina, ¿no? Tienen que ponerse horarios y tienen que trabajar dentro de esos horarios. No porque usted sea su propio jefe, va a dormir todo el día, por ejemplo. No debe pasar eso. Entonces, eso se llama disciplina. Yo, por ejemplo, trabajo de 10 a 5:30 de la tarde todos los días. Podría trabajar menos tiempo, pero no, me gusta trabajar en ese horario de oficina, ¿no? Así que eso se llama disciplina. Teniendo en claro todos estos conceptos, que son pequeños y sencillos, seguimos adelante. La asociatividad es una red de empresas que se asocian para mejorar la producción, las ventas, las ganancias, la cartera de clientes, el marketing, el posicionamiento, ¿no? Ustedes habrán escuchado alianzas estratégicas. Mi empresa solita no puede salir adelante. Tengo que hacer una alianza con alguien más estratégicamente para que salga adelante. Eso va a generar un aumento de ingresos, negocios más grandes, se reducen algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo costos en la compra de insumos porque hice un convenio con alguien, un contrato con alguien, una alianza con alguien. El término correcto y legal, estimados amigos, es contrato. Pero ustedes pueden decirle contrato, alianza, convenio, el nombre que ustedes quieran usar y les sea más fácil, pueden usar. Pero es expresar voluntades y llegar a un acuerdo. Una alianza es expresar voluntades y llegar a un acuerdo. Un convenio es expresar voluntades y llegar a un convenio. Pero el término legal que dice la Ley General de Sociedades es contrato. Así que hoy vamos a hablar justamente de eso, de los contratos asociativos para mejorar en nuestras empresas. Yo les voy a comentar y contar todo lo que tengan que saber ustedes con el tema legal. El tema de contable, Luis es el experto. Luis, yo calculo que dará seguramente una charla de contabilidad y Luis les hablará contablemente, financieramente, tributablemente de cómo se tributan en estos tipos de contratos. Yo hoy día solamente cumplo mi rol legal de enseñarles con legalidad qué son los contratos, ¿no? Y luego en otra charla yo calculo Luis sí les va a enseñar cómo se tributa, si se paga más impuestos, menos impuestos. Yo no soy contador, yo no soy tributarista y la verdad no sé casi nada de números, así que no los quiero confundir. Continuemos. ¿Qué formas
asociativas existen en el Perú? Hay tres: los contratos asociativos, la asociación civil y las cooperativas. Hoy vamos a hablar netamente de los contratos asociativos. Los contratos asociativos, estimados amigos, están regidos por la Ley General de Sociedades, la ley tal cual dijo Luis, 26887. Esta Ley General de Sociedades, donde también están incluidas las empresas jurídicas como las sociedades anónimas cerradas, las sociedades anónimas abiertas, las sociedades de responsabilidad limitada. Aquí en este libro, en este código, también están los contratos. Pero este contrato solamente legisla dos tipos de contrato: los asociación en participaciones y los consorcios. Hay otro tipo de contrato que se llama joint venture, que se usa no mucho en el Perú, es la verdad, pero sí lo usan en otros países con mucho más, con mucha más confianza. Un joint venture es casi lo mismo al 99.9% que un contrato de asociación en participaciones. La diferencia radica que cuando usted quiere hacer un contrato de asociación con una empresa extranjera o con un socio extranjero, este socio extranjero en su legislación no va a aparecer el contrato de asociación en participaciones. Lo que otros países establecen es el joint venture. Entonces, como ellos ya conocen el joint venture y no conocen el contrato de asociación, entonces los extranjeros normalmente crean contratos de joint venture en reemplazo de un contrato de asociación en participaciones. Entonces, hoy vamos a hablar de estos dos, que sí están regulados por la legislación peruana. El joint venture se utiliza cuando usted va a hacer un contrato con algún extranjero, comúnmente, y porque ellos le tienen más confianza al joint venture, van a hacer ese tipo de contrato. Pero en realidad, en legalidad viene a ser lo mismo. Los contratos asociativos están regulados en la Ley General de Sociedades y también en el Código Civil. El artículo 438 dice: se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas, el interés común de los intervinientes. El contrato, ojo aquí, el contrato asociativo no genera una persona jurídica. Debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro público, en la SUNAR. Se los traduzco, hay tres puntos importantes. Cuando nosotros hagamos un contrato asociativo, hay que tomar en cuenta tres cosas. Este contrato no genera una nueva persona jurídica, no hay. Van a seguir las dos empresas independientemente. Dos, tiene que constar por escrito. La norma pide que se haga un contrato escrito. Hay contratos verbales, sí, existen contratos verbales. Mi palabra con la palabra de alguien más es un contrato. Pero este tipo de contratos que está regulado por la Ley General de Sociedades piden que sea un contrato por escrito. Y punto 3, este contrato no se inscribe en los registros públicos, así que no esperen hacer un contrato y que ese contrato vaya a registros públicos y tenga una copia literal. No existe, eso no va a pasar, no es su naturaleza. Así que no porque no se inscriba en registros públicos tenga menos valor, sino que su naturaleza sencillamente es no inscribirla en los registros públicos. Así que tengan siempre presente ese punto. ¿Ok? Luego de esto, características de un contrato en asociación por participaciones. Hay el asociante y el asociado. Por ejemplo, yo tengo un proyecto. Ustedes son un grupo de agricultores que cosecha café y yo tengo un contacto en los Estados Unidos que les voy a vender café. Yo solo no puedo. Yo tengo el contacto, ¿han visto? Pero no tengo el producto, no tengo el café. Entonces nosotros, ¿cuántos somos? Somos bastantes, creo, ya en la sala. Somos 60. Nosotros, 59 más mi persona, 60 en total. Vamos a hacer un contrato para poder lograr este negocio que yo tengo, que es la venta de café al extranjero. Entonces, ustedes se van a llamar asociados, recuerden. Y yo, el que pongo la cara
para el cliente de los Estados Unidos se llama asociante. ¿Cómo funciona este tipo de contratos? Yo tengo mi contacto en Estados Unidos, pero yo no quiero que ustedes, 59, tengan contacto con esta persona de los Estados Unidos. Yo solamente quiero que ustedes me provean el café para vendérselo a los Estados Unidos. Entonces, hacemos este tipo de contratos. Yo me llamo asociante y soy el representante, digamos, el que va a dar la cara en los Estados Unidos y ustedes van a ser los asociados. ¿Cuál es la ventaja para ustedes? Que ustedes no tienen ninguna responsabilidad con el cliente de los Estados Unidos. El responsable es el asociante, no los asociados. Así que yo, como asociante, voy a buscar buenos asociados que sean nuevamente cumplidos, responsables, puntuales, trabajadores. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago el negocio con los Estados Unidos de venta de café, digamos, yo el asociante, y ustedes asociados me fallan, no me entregan el producto, el que da la cara y el perjudicado soy yo, porque yo soy el asociante y di la cara con los Estados Unidos. Entonces, si yo voy a ser asociante, ojo, asociante y no asociado, debo buscar un buen grupo de personas que me convengan, que sean responsables y etcétera de cosas. Características. No es requisito para la validez del contrato que los intervinientes sean sociedades. Pueden ser personas naturales. ¿Ok? Así que no hay ningún problema en eso. Segunda, crea y regula relaciones comerciales entre empresariales y entre los participantes. Y tercera, los contratos de colaboración empresarial no constituyen una empresa o una persona jurídica. Ya les dije nuevamente, no vamos a ingresar a registros públicos, no va a haber una empresa jurídica, no existe nada de eso. Yo soy el asociante, yo hago el negocio, ustedes me dan el producto, yo lo vendo, el cliente de Estados Unidos me paga y repartimos utilidades. Punto, se acabó. Así funciona. Es muy sencillo. Punto siguiente. El contrato de asociaciones en participaciones. Es aquel por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociadas una participación, utilidades, es decir, plata, en un negocio o en varios negocios, a cambio de una determinada contribución. El ejemplo que les puse es que ustedes me van a dar el producto que es café para que yo le venda a los Estados Unidos. Otra vez, características, no genera una persona jurídica, no genera un patrimonio autónomo, no hay una razón social. Inversiones Pepito Sac, no existe nada de eso. No hay acciones de por medio judiciales en nombre o en contra de ella. Y la gestión del negocio le corresponde exclusivamente al asociante, lo que les decía, el ejemplo que les daba. Yo, Javier García, soy quien va a poner la cara. La gestión, el trámite, el negocio, me corresponde exclusivamente a mí, que soy el asociante, y no a ustedes que son los asociados. Entonces, eso es. Ahorita vamos a tocar el tema de consorcios, no se preocupen. Vamos despacio, vamos hablando de asociación en participaciones y luego vamos a pasar al tema de consorcios. De esos dos puntos vamos a hablar hoy día. Entonces, eso es un contrato de asociación en participaciones. Es importante, sí, si usted desea hacer un negocio, usted tiene el contacto, qué sé yo, sabe que es un negocio rentable y viable, y por ejemplo, usted no tiene el producto, entonces necesita hacer el contrato de asociación en participaciones con alguien que sí le pueda dar el producto o el servicio, ¿no? Son contratos más recurrentes de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Cada día hacen cientos de estos tipos de contratos, porque alguien solo no puede. Yo, Javier García, soy súper conocido, pero yo no vendo café. Tengo un contacto que quiere comprar café, yo no tengo y no quiero perder el negocio, entonces me asocio con ustedes. Entonces, es un tipo de contrato importante. ¿Qué más he puesto por aquí? Acuerdos que debe contener el contrato, el negocio que se va a dedicar, la contribución de cada uno de ustedes que van a aportar y la participación, es decir, cuánto les voy a dar de ganancia a cada uno de ustedes, ¿no? Que va normalmente acorde a lo que ustedes están aportando. Ustedes aportan
no sé, X cantidades de kilos de café y la ganancia que van a recibir es de acuerdo a la cantidad de café que han aportado. Obligaciones del asociante y del asociado, para que lo tengan bien claro nuevamente. El asociante, yo, administrar el negocio, informarle a ustedes los resultados, entregar a cada uno de ustedes su ganancia. Esa es mi obligación. Y la obligación de ustedes es dar. Si hemos pedido que me den café, les corresponde a ustedes entregarme el café, asumir su parte de las pérdidas si es que hubieran pérdidas, ¿no? Hasta el límite del aporte que hubiera realizado. Claro, ustedes saben que los negocios siempre hay riesgo, de repente hacemos todo y al final ese cliente de Estados Unidos no me pagó, me estafó, o al final ya no quiso, la aduana nos decomisó. Ustedes saben, puede pasar mil cosas, ¿no? Entonces se asumen responsabilidades y las responsabilidades ven de acuerdo al monto de contribución de cada persona, ¿no? No va a exceder, ¿no? No es que tú me hayas dado 20 kilos de café y yo te voy a cobrar 30 kilos de café, no. Van a dar como de manera solidaria lo máximo que hubiesen aportado. Así que esas son las obligaciones del asociante, esas son las obligaciones del asociado en un contrato de asociaciones en participación. No es tan difícil, han visto, es un documento que un abogado lo debe redactar, se debe certificar las firmas de los asociados en una notaría y ya está, ya tienen su contrato de asociación en participaciones. Deben hacerlo cuando tengan un negocio. Si quieren ser asociantes, si tienen un negocio en mente y ustedes solo no pueden, busquen a alguien y hagan el contrato. Así que no es costoso tampoco, no vale 1000 soles un contrato, ¿no? Y es sencillo. ¿Qué va dentro del contrato? El dato de los socios, o mejor dicho, de los asociados, por usar el término correcto. El dato de los asociados, el monto que va a aportar cada persona o la contribución en el bien o en el servicio que va a aportar, y se va a pactar ahí la fecha que va a tener el contrato, por cuánto tiempo, quizás tenga una fecha indefinida. Normalmente a veces ponen fechas indefinidas, a veces ponen una fecha cierta y ponen ahí cuánto van a recibir de ganancia cada persona, ¿no? Así que no es muy difícil el tema de contratos. Y luego la Ley General de Sociedades regula otro tipo de contrato que se llaman los consorcios. Los consorcios sí son un poco más conocidos, son un poco más famosos que los contratos de asociación de participaciones. ¿Qué es un consorcio? Aquel contrato también es un contrato donde se asocian personas jurídicas o personas naturales. Dos naturales o dos jurídicas o una natural y una jurídica, ¿no? Es un contrato asociativo de integración. Nos asociamos y aquí ambos tenemos que aportar algo. A diferencia del asociado y el asociante de repente no aporta lo mismo que el asociante, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a aportar solamente mi contacto en los Estados Unidos para el café. Nada más voy a aportar, suficiente. Pero en un consorcio normalmente se aportan igualdades, ¿no? Los consorcios más famosos que yo he podido redactar son de constructoras. Las constructoras normalmente redactan consorcios, ¿no? La constructora A con la constructora B para un proyecto para el Estado, por ejemplo. Entonces, para eso se crean consorcios. Tampoco se crea una persona jurídica independiente y cada empresa, hablemos de empresa, la empresa A y la empresa B siguen siendo independientes. La empresa A y la empresa B tienen su propio RUC. Entonces, los datos del consorcio lo puede llevar la empresa A o la empresa B, o pueden tramitar un nuevo número de RUC. Ojo aquí, un consorcio puede tener su propio número de RUC, ¿no? Y tener sus propias facturas, sus propias boletas. Y tienen una duración indeterminada, a veces, o a veces le ponen una duración determinada. Yo puse indeterminada porque normalmente suelen poner así los clientes, pero si ustedes quieren hacer un consorcio para una venta definida en el tiempo o para una obra definida en el tiempo que va a durar 3 años, entonces hacen el contrato por 3 años. Antes de pasar a ver, por aquí hay unas preguntas.
Bueno, estamos hablando ya de los consorcios. Sí, sí, es diferente al mutuo. Mutuo es otro tipo de contratos. Contratos de mutuo, contratos. Existen, no imaginan ustedes la cantidad de contratos que existen. Hay contratos de mutuo, contratos de pago, contratos de cesión, contratos, etcétera. No recuerdo todos los contratos que hay, pero sí, es diferente. Ah, si he aportado 100.000 soles, ¿hasta dónde es el límite de mi pérdida? Hasta el monto que usted ha aportado, 100.000 soles. Claro, hacemos un contrato, porque calculo que esta es la pregunta del tema anterior. Si hacemos un contrato de participaciones, si usted aporta 100.000 soles en bienes, digamos, en café, pues, y por A o B salió mal el negocio y hay que responder frente a algo, usted va a responder con lo que ha aportado, ¿no? Que es con 100.000. No va a pasar o sobrepasar el límite que usted ha aportado. Así que no hay problema en eso. Elementos del contrato. Igual debe haber la finalidad del contrato. ¿Para qué nos estamos consorciando? La participación que cada uno va a realizar. Hay muchos modelos, ojo, yo les doy un modelo normalmente típico, pero hay otros modelos atípicos, diferentes, más raros, más detallados. Hay los consorcios que yo redacto, a veces tienen 2 hojas, a veces 3, a veces 4. Pero hay clientes que tienen, u otros abogados, colegas, que ponen 10 hojas o 20 hojas en un contrato de consorcio, y no es que esté mal, sino quieren detallar otros puntos, otras partes, ¿no? Yo normalmente pongo lo básico y lo importante y necesario, pero hay otros contratos que sí, son más exhaustivos, detalle punto por punto, entonces sí, hay diferentes modelos y diferentes tipos de cláusulas, ¿no? A veces un contrato tiene 10 artículos y hay un consorcio que puede tener 50 artículos. No es que uno sea mejor que el otro, sino que es diferente, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del negocio, dependiendo de cómo quieren sobreprotegerse o cuidarse cada parte del contrato, ¿no? Así que no hay ningún problema. A ver, ¿qué más? Dice Miguel, yo como empresa, con empresa persona natural y a la vez inversionista, ¿cuándo me conviene este tipo de contrato en lugar del mutuo? Ah, bueno, depende del negocio. Los contratos se hacen de acuerdo al negocio. Por ejemplo, una franquicia también es un contrato. Se llama contrato de franquicia, por ejemplo. Así que yo en un contrato de franquicia no podría celebrar un contrato mutuo, por ejemplo, o un contrato de franquicia con las características de una franquicia. ¿Y qué es una franquicia? Es un contrato de donde yo le presto a usted mi nombre, que es famoso, y le doy todos los puntos para que usted ponga un local idéntico a la matriz. Eso es un contrato de franquicia. Por ejemplo, yo hago un contrato de franquicia con KFC. Entonces, KFC, ¿qué me alquila? Porque el contrato de franquicia es esto, alquilar. Me alquila su logotipo, me alquila su figurita, su nombre y me da las recetas de cómo se hace el pollo broster de KFC. Eso es un contrato de franquicia. Las características de este contrato de franquicia conllevan a que haga un contrato de franquicia. No puedo hacer un contrato de mutuo con KFC. No puedo hacer un contrato de consorcio con KFC cuando lo que yo quiero es una franquicia. Entonces, ¿de qué depende? Del negocio que usted está realizando. De eso depende. Realizar un contrato mutuo, un contrato de consorcio, un contrato de asociación de participaciones. ¿De qué va a depender? Del negocio que esté frente a nosotros. De eso depende. Es más, de repente no conviene ningún contrato, conviene ser una empresa jurídica. ¿Han visto? Es variable. Usted tiene que sentarse y estudiarlo, ¿no? ¿Qué me conviene? Me conviene esto o esto, y dependiendo del negocio, usted va a optar por uno o por otro. Yo aquí no podría asegurarle que uno le conviene o el otro tiene desventajas, porque yo no sé su negocio. Yo solamente aquí les estoy explicando cuáles son las diferencias y cómo se redacta o cuáles las características de cada contrato. Eso es lo sencillamente estoy explicando, pero depende de lo que quieran hacer ustedes, ¿no? Nuevamente, si quiero vender café
a la empresa de Estados Unidos, no voy a hacer obviamente un contrato de franquicia, porque el contrato de franquicia no se aplica para este tipo de negocio. Voy a hacer un contrato de asociación en participaciones. Si ustedes son dos empresas y quieren construir una obra, por ejemplo, y ambas empresas van a aportar lo mismo, quieren inscribirse en el OCE, tener su registro nacional de proveedores, me conviene un consorcio, no me conviene un contrato de franquicia. Entonces, es variable en lo que usted puede hacer uno u otro. En un contrato de participaciones se puede agrupar bienes dinerarios, efectivo o depósito. ¿Agrupar para qué? Dependiendo, ¿no? Si ustedes van a agrupar, ¿para qué? ¿Con qué meta? Entonces, dependiendo cuál es la finalidad, ahí usted ya sabrá qué tipo de contrato. No debemos desvirtuar los fines de los contratos. Entonces, dependiendo, no es sencillamente juntar dinero, ¿no? Acá la pregunta es, en un contrato de participación, ¿se puede agrupar dinero con financiamiento? Ya, Walter dice más abajo, agrupar bienes dinerarios como financiamiento de un proyecto. En un contrato de participación no, eso más va como a una empresa. Podría ser o podría, no sé, ¿no? No, tiene que estudiar. Por ejemplo, queremos juntar plata 10 personas para prestar a alguien para que ponga negocios. Si va por ahí la pregunta, no sería un contrato, ¿no? Aquí ya entra el tema de financiamiento, y cuando es financiamiento ya está supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, en realidad, en términos generales, la diferencia entre un contrato y otro contrato depende, uno, del tipo de negocio que vaya a hacer, y dos, para qué lo va a hacer. De eso depende. Entonces, no puede usar un tipo de contrato para una finalidad que va diferente. Si me están hablando de juntar dinero para solventar un proyecto, una empresa podría bastar. Por ejemplo, a mi concepto, una empresa podría bastar. Accionistas aportan plata y esa misma plata la van a prestar a alguien que quiere poner un proyecto viable, ¿no? Porque hay que estudiar el proyecto. Por ejemplo, a mi vista, automáticamente sería una persona jurídica, ningún tipo de contrato. Ahí no entraría franquicia, joint venture, ahí no entraría consorcio, entraría una persona jurídica que los accionistas van a poner plata y luego se le va a devolver a la empresa. Podría ser. Entonces tendríamos que estudiar en realidad, estimado Walter, detalladamente el por qué y el para qué van a juntar dinero y qué proyectos se van a prestar y de qué montos estamos hablando también. Entonces, tenemos que tomarlo con pinzas para saber qué te conviene o qué no te conviene. Volviendo a las diapositivas de los consorcios, ya les expliqué los elementos, el negocio y la cantidad de participación de cada consorciado, se llama la distribución de actividades y afectación de bienes y las obligaciones de los consorciados. Realizar las actividades del negocio a las que se hubieran obligado a destinar los bienes para el negocio, según lo señalado en el contrato respectivo, y asumir las responsabilidades por sus actividades frente a terceros. Todos los contratos tienen obligaciones frente a terceros y son solidarios. Así que tienen que tener en cuenta eso. A diferencia de los contratos de una persona jurídica, en la persona jurídica está en riesgo el patrimonio de la empresa nada más, ¿no? Así que depende qué tipo de contrato, depende qué tipo de negocio, depende la finalidad del negocio, se va a optar por uno o por otro tipo de contrato. ¿Qué más tengo por acá? El consorcio debe contener al menos el acuerdo sobre los siguientes elementos. Bueno, no se ve muy bien, lo copié por ahí, pero eso es normalmente un contrato de consorcio que yo realizo, ¿no? Ahí, en este caso, tiene 12 cláusulas. Ya ven, como dije, dos caras. Eso basta a un contrato, ¿no? Arriba va la parte, este es un contrato de dos empresas, ¿no? Arriba va la parte de las dos empresas, los datos de las dos empresas constituidas, quiénes son los representantes legales, a qué se va a dedicar el consorcio, qué está aportando cada consorciante, cuál es la duración del consorcio, quién va a llevar la contabilidad del consorcio. Se pone aquí, o la empresa A o la empresa B, o
el consorcio va a tener su propia contabilidad con un RUC C. Ya ves, RUC A, la empresa es individual, RUC B, la empresa, la segunda empresa, y un RUC C, que es el RUC del consorcio. Así que en términos generales, esos son los datos para un consorcio. Luego me pregunta Michael, si yo voy a actuar como gestor para la venta de un aire, ¿debo hacer un contrato en asociación en participación? ¿Cuánto es el porcentaje máximo que puedo pactar por la operación? Los contratos, como dijimos al comienzo, ¿qué expresan? Voluntades. Entonces, las voluntades se expresan de acuerdo a la negociación que hay en ambas partes. Entonces, por ejemplo, Michael me está preguntando, ¿cuánto es el porcentaje máximo? No hay un porcentaje máximo, Michael. No hay ni máximo ni mínimo. Es las voluntades lo que acuerden, ¿no? A ti te convendría poner el porcentaje máximo para ti, a los otros el mínimo, para que tú ganes más. Eso es obvio. Pero de repente las otras personas te dicen 50-50 o 60-40. Tú tienes que ver, ¿no? Tú qué vas a poner. Por ejemplo, otra vez, este ejemplo que les pongo, yo voy a ser el que dirija la operación en Estados Unidos para vender café, entonces yo tengo que hacer valer cuánto cuesta en realidad mi contacto en los Estados Unidos para que nos compren 100 toneladas de café. Ah, vale más o menos el 80% de la ganancia. Entonces hablo con ustedes 59 y les digo, ¿saben qué? Mi contacto y la venta de las 100 toneladas de café equivale al 80% de las utilidades. El 20% se va a repartir para ustedes y el 80% para mí. ¿Están de acuerdo? Si ustedes están de acuerdo y les conviene y salen ganando con la venta de su café, lo hacemos. Si no les conviene, piden más, tenemos que pactar, acordar y llegar a algún punto medio donde todos quedemos con nuestras voluntades expresadas de la manera correcta. Así que es variable, no hay un monto máximo, no hay un monto mínimo. Sí, puedes poner lo que gustes, ¿no? Tienes que negociarlo, todo esto es negocio, ¿no? Esto es negociación, se llama. Lo que negocie, lo que te convenga y tú tienes que hacer valer, ¿no? Porque los productores de café que son ustedes pueden seguir vendiendo 1 kilo de café al día. Yo les estoy dando la posibilidad de vender 1 tonelada a la semana. Entonces, pero solamente del 20% de la ganancia total. ¿Les conviene o no les conviene? Entonces, hay que negociar. Eso se negocia. ¿Cuánto es el porcentaje que se paga por un contrato de asociación en participaciones? Nos pregunta Rubit. Pero, ¿cuánto es el porcentaje de qué, Rubit? ¿Que se paga a la SUNAT, que se paga al cliente, que se paga a uno de los asociados? Si completas la pregunta, te ayudo con mucho gusto. Y bueno, esos son los dos contratos. Vamos a regresar. De repente, alguien llegó un poco tarde, no hay ningún problema. Otra vez, el tema es pequeño, pero sencillo. Lo trato de hacerlo más sencillo para que todos me entiendan, ¿no? Eso es la asociatividad de juntarse, 2 personas o más para realizar algo. Punto 1. Punto 2, con esto, ¿qué logro? Que bajen mis gastos, que aumente mi utilidad, que aumente mis clientes, que aumente el posicionamiento de mi marca. Con eso logro a través de un contrato, sea cual sea, ¿no? ¿Cuáles son los contratos o las formas asociativas más comunes en el Perú? Los contratos asociativos, la asociación civil que ya hemos hablado, o vamos a hablar seguramente con Luis en alguna próxima charla, cómo constituir una asociación civil sin fines de lucro. Y luego también vamos a hablar de cooperativa, cómo constituir una cooperativa. Existen un montón de cooperativas, de ahorro, de crédito, agraria, de pescadores, etcétera, cooperativas. Así que ya vamos a hablar. Pero hoy nos hemos centrado en el primer punto, contratos asociativos. La norma en el Perú rige a 2, asociación en participaciones y los consorcios. Hay un tercero que no está regulado en el Perú, se llama el joint venture, pero el joint venture es casi lo mismo que una asociación en participaciones. Si viene un extranjero a hacer un contrato con ustedes, lo más seguro es que este extranjero quiera hacer con ustedes un contrato de joint venture y no un contrato de asociación en participaciones. ¿Por qué? Porque él conoce bien el contrato de joint venture que sí está regulado en su país y no está regulado en nuestro país.
Ahora, no significa que porque no esté regulado en el país no se pueda crear. La norma dice que una persona puede crear cualquier contrato siempre y cuando este contrato no vaya en contra de de las normas legales o no vaya en contra de las buenas costumbres. Así que cualquier contrato que usted quiera realizar o crear, lo puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando este contrato no atente contra las leyes, las normas morales, etcétera, 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 ¿no? Pero usted puede realizar cualquier contrato y puede darle el nombre que usted quiera, ¿no? Ya hay contratos definidos con nombres propios de acuerdo a lo que usted quiera, pero usted, por ejemplo, me dice, doctor, ¿puedo hacer un contrato mixto? Sí, puede hacer un contrato mixto, un contrato que tenga algo que ver entre consorcio y algo que tenga que ver con franquicia. Sí, no lo veo muy lógico, pero si usted quiere realizar un tipo de ese contrato, se puede hacer, porque el contrato nuevamente, ¿qué es un contrato? La expresión de voluntades, es lo que yo quiera. Doctor, ¿podemos hacer un contrato que yo le presto mi televisor a mi primo por 5 días y luego él me lo devuelve? Sí, pueden hacer ese tipo de contratos, ¿no? Hay contratos de leasing, hay contratos de franquicia, hay contratos de, el que estamos hablando, ¿no? Asociación en participaciones, contratos de consorcio, el joint venture, hay cientos de contratos. Normalmente los legisladores ya le han dado un nombre y una finalidad a cada contrato, pero eso no significa que usted no pueda crear un contrato híbrido o mixto, como quiera llamarlo, ¿no? Usted tiene la facultad de hacerlo y no hay ningún problema. Pero yo hoy les estoy contando los dos tipos de contratos que están regulados y que se usan comúnmente. Por ahí usted podría decirme, pero hay otro contrato, yo he visto que en otro contrato ponen tal norma, tal dato. Sí, puede haber. Como le digo, son expresiones de voluntades libres sin ningún impedimento. Si ustedes van a la Ley General de Sociedades, que es la Ley 26887, solamente dice, por ejemplo, de consorcio, ¿qué es un consorcio? Un contrato entre dos personas, jurídica o natural, y con una finalidad empresarial. Punto. No dice más. El legislador no le dice a usted cómo debe hacer su contrato. Usted hace el contrato como mejor le parezca, como mejor le convenga, en los porcentajes que usted cree idóneos y demás. Así que no hay ningún problema en nada de eso. Los contratos asociativos regulan relaciones y participaciones. Ya les expliqué, ningún contrato que ustedes conozcan en asociativos, en participaciones, ingresa a los registros públicos. No puede pasar. No va al registro y no crea una persona jurídica. Las características, yo me llamo asociante, que tengo el contacto en Estados Unidos para vender el café, y ustedes que me van a dar el producto, o el capital, o el servicio, qué sé yo, ¿no? Yo estoy poniendo sencillamente algo bien sencillo y simple. El café. Yo voy a vender café, pero yo no produzco café, ustedes sí, entonces me van a dar el café y ustedes se van a llamar asociados, yo asociante. No genera una persona jurídica, no genera un patrimonio autónomo, no hay razón social en los contratos, a excepción del consorcio. El consorcio sí tiene un nombre, ¿no? Consorcio Buenaventura, por ejemplo, o consorcio Pepito Díaz. Un consorcio sí tiene un nombre porque se va a tramitar un RUC. Entonces, SUNAT pide que tenga una denominación este tipo de consorcios. Así que el consorcio sí tiene una denominación para que se pueda inscribir en SUNAT y tramitar un RUC. Los demás contratos no tienen una razón social. ¿Qué se pone en un contrato de asociación de participaciones? Lo que les pongo ahí, el negocio, la contribución y la participación de cada asociado. Y cada asociante también, ¿no? Yo como asociante voy a poner esto y el asociado va a poner lo demás. Luego, bueno, antes de pasar nuevamente y recapitular el consorcio, voy a leer algunas preguntas. Anthony pregunta, doctor, ¿cuándo hago un contrato de asociación en participación? Con el dueño de un departamento para remodelarlo y venderlo a un precio mayor en el mercado. ¿Cuánto es el impuesto a pagar a SUNAT? Y eso le conviene al propietario. Yo no sé, la verdad, no les voy a mentir, yo no sé cuántos son los porcentajes de pagar a SUNAT. Del tema contable y tributario, Luis Miranda es el experto.
Luis Miranda tiene un montón de estudios en finanzas y en contabilidad, así que de porcentajes, de pagos a SUNAT, tributo, renta y demás, Luis es el experto. Como les dije al comienzo, Luis, calculo yo, dará próximamente una charla para que hablen acerca del tema contable. Luego me pregunta, Michael pregunta, ¿cuáles son las diferencias más importantes de esos contratos? El primero no tiene una denominación, el contrato de asociación en participaciones. El segundo sí. La otra diferencia, el contrato de asociación en participaciones, hay un asociante que es el que dirige todo y un asociado o varios asociados que no dirigen nada, solamente aportan algo. En un contrato de consorcio tenemos la misma categoría. Ustedes, bueno, no hay ustedes, somos los consorciados, todos somos iguales en un contrato de consorcio. Se pone un representante en el consorcio, ¿no? Vamos a elegir a Michael como el representante legal del consorcio y Javier García como el segundo representante legal. Entonces hay dos representantes y tenemos igualdad de condiciones. Vamos a hacer un contrato. Ambos vamos a hacer un contrato si gustan. Al contrario, en un contrato de asociación en participaciones solamente hay una persona que es la que dirige toda la marcha administrativa de este contrato. A ver, un segundo. Ya está. Ahora, vamos a recapitular. Wow, hay otras preguntas. A ver. Willy nos pregunta, ¿y qué norma ampara la libre creación de contratos u otros? El Código Civil. El Código Civil, estimado Willy, es el código que norma, que legisla y es la base legal, doctrinal sobre los contratos, que usted puede crear libremente el contrato. Es que si usted busca un contrato en el Código Civil, sencillamente dice ahí expresión de voluntades, como les puse al comienzo, ¿no? Así que puede hacer todo tipo de contratos. ¿Qué más dice? Doctor Daisy pregunta, doctor, ¿es lícito un contrato de asociación y participación para comprar un departamento, remodelar y venderlo, o sea, como negocio en bienes raíces? No, porque para eso no está hecho el contrato, ¿no? Ah, tendríamos que estudiar exactamente lo que quieres hacer, Daisy. Como le dije hace un rato, cada cosa hay que tomarlo con pinzas. Entonces, según tu pregunta es si es lícito hacer un contrato de asociación y participación para comprar un departamento, remodelarlo y venderlo, o sea, como negocio en bienes raíces. Pero si me estás hablando de bienes raíces, la figura mayor es hacer una empresa que se dedica a la bienes raíces, ¿no? Porque si vas a usar este negocio por bastante tiempo, te vas a dedicar toda tu vida a esto, sería una empresa, ya no un contrato. Porque los contratos, recuerden, normalmente tienen duración determinada, es para poner un negocio. Por ejemplo, yo me asocio con ustedes para vender el café a este señor este año, nada más, solamente es una venta, se acabó, punto. El consorcio es lo mismo, una venta y boom, se acabó, no hay más. Ahora, si lo vamos a hacer repetitivamente, ya no entra un contrato porque el contrato tiene fecha de vencimiento. Lo que haríamos es una empresa jurídica que no tiene fecha de vencimiento y ya no vamos a ser asociados y asociantes consorciados, vamos a ser socios, que es otro término. Entonces, depende cuánto va a durar el negocio también. En asociación y consorcio, ¿quién emite las facturas? Cualquiera de las personas. En el contrato se va a detallar quién quiere usted que emita las facturas. En el consorcio, por lo menos es la empresa A, la empresa B o el propio consorcio emite sus propias facturas y sus propias boletas. Así que no hay ningún problema. Amor, échalo, por favor, estoy ocupadito acá. A ver, denme un segundo, vamos a... Ya está. Ok, sigamos. El consorcio... Estoy apagando los micros. ¿Por qué? Me marea tanta bulla. A ver, ¿qué más preguntan aquí?
Buenas tardes, doctor. Por favor, ¿podría compartir por este medio de diapositivas el correo? Sí. Luis se va a encargar, o Luis o alguien de su equipo se va a encargar de enviar las diapositivas, no se preocupe. Recapitulando nuevamente, el consorcio, lo que yo les expliqué, es dos partes iguales consorciados. Nos consorciamos empresa A y B para darle un servicio al Estado a una empresa particular. Somos una constructora, por ejemplo, y estamos haciendo este consorcio, ¿no? Hace, creo que 3 semanas hice un consorcio, 2 empresas jurídicas, eran 2 EIRLs, y ambas se consorciaron para venderle a la Municipalidad de Lima tema de comida, eventos y buffet y no sé cuánto, se consorciaron 2 personas, ¿no? ¿Quién iba a llevar la contabilidad de este consorcio? Ninguna de las 2 empresas. El consorcio iba a tener su propia contabilidad, su propio RUC. Entonces, ¿qué se hace? Se redacta el consorcio, se legaliza en notaría y ese contrato legalizado se lleva a SUNAT, se inscribe la SUNAT y se tramita un número de RUC para este consorcio. Así que es bien sencillo. Bueno, aquí hay 3 preguntas más. A ver, leamos. Dice Eric Jesús Baracat Chávez, la figura que plantea Daisy, consultando si se puede emplear un contrato de asociación de participaciones, es cuando un grupo de personas reúnen capital para adquirir un inmueble, venderlo y distribuir. Sí, podrías hacerlo, pero nuevamente, ¿lo vas a hacer solo una vez o lo vas a hacer varias veces? Porque si lo vas a hacer varias veces, lo más conveniente es constituir una empresa entre todas esas personas que son de confianza, que se dedican al corretaje inmobiliario. ¿Lo vas a hacer una vez? Sí, yo no le veo nada, ¿no? De repente Daisy es el contacto, la que tiene el comprador, van a juntar dinero y van a vender, no sé, podrían hacerlo. No, no, no. Como les digo, los contratos no están prohibidos a menos que vayan en contra de las normas legales o las buenas costumbres. Así que vender un inmueble no va en contra de nada, es legal 100%, así que si ustedes quieren hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, siendo una persona natural, ¿cuántas veces puedo hacer negocios de bienes raíces, realizando compra y venta de inmuebles al año? Y otra pregunta, ¿puedo mezclar un contrato mutuo con la asociación de participaciones? Primera pregunta, sí, es un tema contable. Luis, debe saber cuánto puedes vender sin exceder los montos de renta que debes pagar al Estado, ¿no? Para que te salga más barato. El tema de renta que debes tributar a la SUNAT. Y 2, sí, podrías hacer. Sería típico, sería un contrato, se llaman contratos atípicos. Hay contratos típicos, dominados, atípicos. Entonces, sí, podríamos. No sé cuál sería el fin de tu contrato, pero sí, si me dices bienes raíces y hacer un contrato mutuo con un contrato de asociación en participaciones, conociendo ya las características, sí, no te podría decir que no. No te podría decir que no. Sí, lo podrías hacer libremente. ¿Qué más dice? Mi empresa que tiene menos de un año, ¿me puedo asociar o consorciar con una empresa que tiene años constituida para licitar con el Estado? Sí, sí, exacto. Quien consorcia va a ser quien vende al Estado va a ser el consorcio, eso es lo que hace, ¿no? Mi empresa se constituyó recién ayer, por ejemplo, hay una empresa que ya tiene 20 años, entonces la empresa A y la empresa B se van a consorciar y quien va a vender al Estado es el consorcio, sí, se puede hacer, no hay ningún problema. Al hacer el contrato de asociación y participación, no conviene ya que se paga el 29.5 en los dos casos asociante y asociado. Ok, ese es un tema tributario. ¿Dónde de contacto Luis, por favor, para dar una asesoría? Luis les va a pasar al final sus números telefónicos o entran a la página web que yo me acuerdo, escudosfiscales.com. Entren ahí, escudosfiscales.com y ahí van a encontrar los datos de Luis que al final también se los va a dar. ¿Cuánto tiempo se puede tardar para constituir una empresa para dedicarse una a la otra? A ver, voy a leer otra vez, sino que el audio me interrumpió. ¿Cuánto tiempo se puede tardar para constituir una empresa para dedicarse a las bienes raíces? 2 semanas. 2 semanas demora constituir una empresa. ¿Puede una empresa formar uno de los dos tipos de contrato con el fin de financiar
una a la otra, sí, no hay ningún problema, estimado amigo, puedes hacerlo. En licitaciones tengo entendido que hacen consorcios, porque una de las empresas es quien tiene mayor experiencia que la otra y así se apoyan, sí. O tienen experiencia, es por dos cosas, dice, o es experiencia o es capital. Pero sí, se consorcian por el tema de experiencia y por el tema de capital. Y sí, se pueden consorciar libremente, no hay ningún problema. Luego, los elementos del consorcio, el negocio, la participación. Recuerden, en el consorcio se pone quién va a llevar la contabilidad, cuánto va a aportar cada consorciado, cómo se va a llamar el consorcio. Aquí sí hay una denominación, una razón social, que se va a inscribir posteriormente a SUNAT. No queremos inscribir a SUNAT, vamos a usar las facturas y la contabilidad de la empresa A, se puede usar. O vamos a usar la contabilidad y las facturas de la empresa B, se pueden usar, no hay ningún problema. Así que, o nuevamente, el consorcio puede tener sus propias facturas y sus propias boletas, facturas y todos los documentos que requiera este consorcio. Obligaciones de los consorciados, bueno, a las que se hubiesen obligado en la expresión de voluntades. El contrato de consorcio o de asociación en participaciones es un papel que tiene la traducción de lo que verbalmente ustedes han acordado. Hemos acordado punto A y punto Z. Eso se va a transcribir en el papel que se va a legalizar y notariar. Eso es. ¿A qué nos hemos obligado? A 1000 cosas, ¿no? O a una sola cosa. Varía. Cada contrato es diferente, estimados amigos. Cada contrato es particular. Cada contrato es único. Así que no hay ningún problema en las cláusulas que ustedes quieren poner. Hay diferentes cláusulas que pueden poner en cada contrato. Así que ustedes son los que deciden. Sin ningún problema. Y luego de esto están los elementos del contrato, yo les dije, no se ve penosamente el contrato, pero es lo que normalmente contiene un contrato, 2 caras, no necesitan más de eso. Podrían ponerle 20 caras, sí, pero no se requiere. Lo más detallado, lo más importante, está ahí, en 2 caras para hacer el contrato del consorcio. Y vamos a pasar a las preguntas, que es el tema final. Escriban sus preguntas por el chat, estimados amigos. Ya encontré a Luis en Facebook, dice escudosfiscales.com. Gracias, Michael. Sí, busquen a Luis en escudosfiscales.com y ahí van a encontrar a Luis y van a encontrar todos los datos que... Javier, estamos en diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en la www.escudosfiscales.com, en nuestro canal de YouTube, Escudos Fiscales, en nuestro canal de Facebook y hasta en TikTok, @escudosfiscales. Te comento que la mayoría de personas que nos están viendo en este momento, a la cual le agradecemos su tiempo, están muy relacionadas con el tema de bienes raíces. Entonces, hay muchos gurús en internet, hay otros cursos similares donde trabajan el tema de bienes raíces con contratos de asociación en participación. Por eso que hemos visto muchas preguntas ligadas al respecto. Ahora, debemos recordar que también tenemos la mala costumbre de no tributar, de no hacer contratos o hacerlo más fácil, ¿no? Eso es algo que está dentro de nuestro sistema y utilizamos lo que tenemos a mano o lo que nos dicen y con eso trabajamos. Y al respecto hago la reflexión. Muchas personas hacen este tipo de operaciones, es decir, buscan a alguien que tenga un inmueble, lo reparan, ponen capital para repararlo o mejorarlo y luego venderlo y obtener una ganancia y a partir de ahí distribuir. Pero sucede que eso lo puedes hacer un año, una vez al año, 2 veces al año o varias veces al año, ¿no? Lo que recuerdo ahí como consejo es el tema de la recurrencia. Si ustedes lo van a tomar como un negocio, propiamente dicho, como has mencionado hace un momento, ya te compete hacer una compañía, una empresa con la que puedas trabajar al respecto y poder buscando proyectos y luego tributar. Entonces, sucede que en la práctica veo, simplemente no quieren hacer a veces empresa o desconocen también los procedimientos o piensan que es una carga y quieren así negocios rápidos
buscar un lugar y contactarse con un propietario y luego proceder con el negocio. Si es una sola vez al año, por poner un ejemplo, pues bien, puedes trabajar de esa manera. Pero si eso ya lo ves como una unidad de negocio, lo que se recomienda es constituir una empresa al respecto. Entonces, es importante, ¿no?, poder tener una empresa, y nosotros estamos al respecto constituyendo empresas en ese rubro, al menos que es un rubro que consideramos que, si bien es cierto, en este momento está recuperándose, es un rubro que siempre va a trabajar, ¿no? Exacto, Luis, tal cual, ¿no? No debemos desvirtuar los contratos. Cada contrato tiene un porqué. Entonces, si se van a dedicar varias veces a hacer lo mismo, ya no es un contrato, ¿no? Un contrato es por un tiempo normalmente definido para algo breve, algo corto, un par de veces. Pero si ya se dedican a eso, ya es una empresa, como dice Luis, ¿no? Yo calculo, Luis, porque están pidiendo el tema de tributos. Yo supongo que habrá una charla de contabilidad, de tributación próximamente. Así Es un que tema muy controvertido, te diría que ha habido incluso hasta mucho debate entre la misma SUNAT, el Tribunal Fiscal, ¿no? Y al respecto, la reflexión es la siguiente. Si usted gana por algún proyecto, por algún negocio, lo correcto es tributar por esa ganancia, ¿no? Lo que indica el Tribunal Fiscal al respecto de los contratos en asociación en participación es que la carga tributaria corresponde al asociante, al que ejecuta la operación. Y eso hace de que la otra persona, la otra parte, quien pone el inmueble, por poner el ejemplo, cuando funciona con el tema de bienes raíces, pues, ¿no?, reciba su dinero líquido y se olvide de la liquidación. Hay la otra teoría, que es la de discusión, en la cual indica que la persona encargada de ejecutar, ¿no?, una vez que ya termina la operación, tiene las ganancias, le entrega esas ganancias a la otra parte con el comprobante correspondiente, deduce esa parte de las ganancias y luego de ello tributa. Entonces correspondería a la otra parte, por las ganancias obtenidas, pagar el impuesto, que en este caso sería impuesto de segunda categoría, por las ganancias obtenidas en renta. Ojo, recuerden que en renta tenemos dos tipos: las rentas de trabajo, que es cuando tú ejecutas un negocio, operas y obtienes una ganancia, ¿no?, ya sea como persona independiente, como persona dependiente, y las rentas de capital, en la cual uno da un dinero y recibe una ganancia. Esto ya sea como inversionista por intereses o como participaciones en este caso. Y el porcentaje de impuestos, que es otra pregunta que indicaron, es del 5%. Para ello tienes que pasar por un proceso de inscribirte, darte de alta ese tributo en tu ficha RUC, hacer tu factura, emitir tu factura, y luego procedes con el pago del impuesto de renta de segunda categoría. Entonces, eso es el consejo más importante, es que a pesar de que hay controversia, hay siempre debates con el tema de asociación en participación, lo que se recomienda es a las personas por el tema tributario es que si tú ganas, tienes que tributar lo que corresponda, ya sea como alguien que ejecuta una determinada actividad, como el que procede a operar un negocio, como el que es la otra parte, ya sea como inversionista y recibe una ganancia. Tenemos, ¿no?, a veces la costumbre de ver formas de cómo pagar menos o no pagar. A quien no le gusta no pagar, pero por el tema de estar en regla tus operaciones y después no tener alguna fiscalización o alguna situación negativa, es preferible cumplir con Y como hemos mencionado hace un momento, lo importante es, si es que este es tu nicho de negocio, el mercado que vas a desarrollar, trabájalo, ¿no?, con respecto a una empresa. Así como acaban de poner una pregunta con el tema de no puedo hacer más operaciones, pues
ya hay una estrategia que puedes elaborar al respecto, ¿no? Que mediante una asesoría podemos orientarte de cómo deberías seguir, qué camino deberías seguir para desarrollar ese negocio. Todos los negocios se desarrollan mediante estrategia, ya sea para planificar el tema tributario, el tema financiero. Es fácil decir, oye, este negocio es rentable y te puede dar, pero si no tienes atrás una asesoría, tema legal, como estamos mencionando, tema financiero, tema tributario, eso no va a ser sustentable en el tiempo. Esa es la principal lección. Si quieren hacer algo, y ahora que ya estamos fin de año, proyectándose para el siguiente año, viendo qué negocios les puede dar, pidan asesoría de profesionales, no tengan temor, ni mucho menos piensen que invertir en una asesoría no les va a dar resultado. Es lo más conveniente, ya sea para una idea de negocio, un plan de negocio, un contrato, un proyecto, una empresa en Perú, en el extranjero, pidan una asesoría previa, porque en base a eso van a poder tomar una mejor decisión. Hay mucha información, y mejor dicho, sobreinformación en Internet, en los canales de YouTube. Una parte también de nuestra responsabilidad social es darles una mejor información y decirles, como menciona el doctor Javier, ¿no? Cómo pueden desnaturalizar contratos y utilizar contratos que a veces no corresponden para una determinada actividad. ¿Cierto, Javier? Sí, tal cual Luis dice, el hacer un contrato con alguien más es un tema que se tiene que estudiarlo. No es que hoy día se me ocurre hacer un contrato con Luis y mañana voy y lo hago. No, no funciona así. Hay que estudiar el contrato, hay que ver si es viable, es rentable, es posible, es natural. Hay varios elementos a tomar en consideración, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Nos vamos a dedicar una sola vez o varias veces al mismo punto? Si es varias veces, ¿para qué voy a hacer contrato pudiendo ser de una sola vez una empresa? Para que vaya ganando un historial crediticio en el tiempo. Entonces, sí, hay que tener en consideración esos puntos y también que debemos siempre estar formalizados, queridos emprendedores. La única forma de salir adelante es a través de la formalización. Todo debe constar en detalles, en hojas, en documentos, en temas contables, tributarios. Si usted tributa de manera correcta, usted está bien asesorado, capacitado, ayudado por alguien como Luis, no va a tener problemas que SUNAT lo cierre, eso no va a existir. Cuando usted escucha a algún empresario que sale que SUNAT me busca, SUNAT me ahoga, SUNAT me mata, es porque usted ha querido darse el vivo, usted mismo llevó su contabilidad, usted ha puesto la contabilidad mal y ¿qué hace SUNAT? Multarlo, porque así funciona en el Perú. Usted hace algo mal y tiene que haber una causa, ¿no? Y esa causa, si usted hace mal algo, la causa es negativa para su empresa. Si usted se asesora por profesionales, por un buen contador, un buen financista, tiene todo al día, documentos en regla, empresa constituida, contratos legalizados, certificados, su empresa, su negocio, su idea va a salir adelante y va a prosperar y eso va a conllevar a que sea un empresario próspero, un empresario exitoso. Si usted trata de desvirtuar los contratos, trata de pagar menos impuestos sacándole la vuelta a la ley, trata de hacer un contrato para una cosa cuando en realidad pertenecía a otra cosa, porque usted cree que sabe más que un profesional, tarde o temprano le va a caer o SUNAT, que es un tema tributario, quizás le caiga el Ministerio Público porque ha cometido algún tema, un ilícito penal. Entonces, salvaguarde su patrimonio desde ya, cuídese y protéjase. Estas charlas, como ven ustedes, las damos para que ustedes se capaciten, ¿no? No les pedimos que vayan a una universidad y estudien Derecho 5 o 6 años. Solamente se conectan al Zoom, hacen sus preguntas y buscan profesionales. Ya hay gente como nosotros que ha estudiado para poder asesorarlo, ayudarlo y que usted pueda sacar su empresa adelante de la mejor manera. Por aquí había una pregunta puntual que con esto termino, Luis. ¿Cómo se termina un contrato? Por mutuas voluntades de las partes, ¿no? Las partes se acuerdan, hay un mutuo acuerdo de ambas partes y el contrato se termina. Así de sencillo, ¿no? A menos que en los cláusulas del contrato hayan puesto, el contrato tendrá, el contrato se va a acabar, terminar, rescindir por alguna falta, ¿no? Y pueden ahí enumerar todas las faltas que ustedes quisieran, ¿no? O sencillamente Luis y yo acordamos que, ¿sabes qué, Luis?
hasta acá está nuestro contrato y listo, el contrato ya no tiene valor. Así que es muy, muy sencillo hacer un contrato, empezarlo o terminarlo, ¿no? Es tan sencillo que a usted no le toma mucho esfuerzo formalizarlo. En lugar de sencillamente hacer negocios de palabra, porque los negocios no se hacen de palabra, se hacen a través de un documento escrito como pide la legislación, haga contratos de consorcio, de participación, asociaciones, empresas jurídicas, y sobre todo busque un buen contador. A mí cuando me buscan y me dicen queremos crear una empresa o mi empresa anterior quebró, y normalmente yo les pregunto, ¿y por qué quebró su empresa? Y todos me responden por el tema contable. Ese es el mal, el tema contable. ¿Pero por qué? No tuvo un buen contador. No, es que la verdad mi primo que estudió un par de talleres de contabilidad me dijo que él sabía que iba a llevar la contabilidad y lo hizo mal, así que mi empresa ha quebrado y tengo multas grandotas. Entonces, no llega a eso, busquen y contacten. Y me encanta el nombre de la empresa de Luis, Escudos Fiscales. Los escudos protegen, salvaguardan, cuidan a que sus empresas de la manera fiscal no tengan ningún problema con su SUNAT o con cualquier otra entidad, ¿no? Así que, nuevamente, y con esto acabo, para que su empresa crezca debe ser formal al 100%, y la formalidad incluye la formalidad legal, formalidad tributaria, formalidad contable, la formalidad laboral, eso también incluye, así que incluye varios puntos. Gracias, Luis. Gracias a ti, Javier. Este tema es bastante controversial, tiene para mucho tiempo más. Estamos brindando esta capacitación gratuita para todos los seguidores de página de Facebook. Te cuento que estamos saliendo en vivo a través de nuestra página de Facebook de Escudos Fiscales. Un fuerte saludo para todos ellos. Que estén muy bien, y tiene para una segunda clase, Javier, ¿ah? Sí, Porque, sí, claro. Y pienso que es una novedad para ti, porque este tipo de contratos se está utilizando mucho en bienes raíces, y si te has dado cuenta, tiene otra característica, ¿no? Es ahí donde nosotros, a través de nuestro servicio legal, estamos brindando la asesoría en revisión de contratos, ¿no? En los diferentes tipos de contratos, como has mencionado, ¿no? Con tu participación, ¿no? Estamos revisando que los contratos sean los adecuados, porque, reitero, hay mucha sobreinformación en internet, hay muchos gurús muy buenos, otros malos, otros que confunden más que aclarar. Entonces, parte de eso es nosotros darles una mejor información en diferentes aspectos legales, tributarios y financieros, ¿no? Y para aclarar un par de preguntas, me dicen sobre cambio de actividad. Sí, es cierto, si usted tiene una actividad A y quiere cambiar por el tema de que ahora nos estamos reinventando y cambiar otra actividad, sí, lo tiene que hacer a través de su ficha RUC. Y para aquellos que también nos están preguntando sobre el tema de impuestos, Javier, hay mucho vamos a decirlo así, temor de pagar altos impuestos, pero esto se logra a través de una previa planificación, de hacer una proyección financiera. Antes de ejecutar tienes que saber cuánto podrías pagar de impuestos, y se dejan llevar por una cifra. Entonces, al ver que la norma dice una determinada cifra, ya buscan mecanismos para a veces evadir, eludir o pagarlo menos. Recomendamos que no, previo a realizar una ejecución de un proyecto, de un determinado negocio, haga una planificación previa. Y como dice acá el amigo, no, ¿por qué pago 30%? Pero si usted hace una planificación y vemos la norma, eso podría reducirse, pero eso ya requiere de una asesoría más personalizada. Entonces, amigos, les agradecemos su participación en esta tarde. Gracias, Javier, por siempre tu compañía, tu orientación, tus buenos consejos. Todos los chicos, muchísimas gracias también por acompañarnos. Será hasta una nueva sesión que viene auspiciado por escudosfiscales.com, siempre dándoles información de valor para beneficio de ustedes. Que tengan una buena tarde, un lindo fin de semana, y será hasta la siguiente oportunidad. Adiós, Javier, un abrazo, cuídate. Gracias, Luis, cuídense, gracias a todos por participar. Gracias.